Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por su interés. En nombre de la Cámara de Comercio Suizo-Panameña les doy la más cordial bienvenida a este webinar el día de hoy, que se inscribe en una serie de webinars que la Cámara está organizando durante ese tiempo que nos mantiene todos confinados, pero en primera instancia deseo que todos ustedes y sus familiares estén bien y sanos y de buena salud en sus casas. Tenemos un total de casi 90 inscripciones, lo cual evidentemente nos da un gran placer. También quiero agradecer a las cámaras alemana, francesa y holandesa por su apoyo, pero definitivamente es un gran honor para nosotros poder informarles y poder organizar este evento con dos expositores tan prestigiosos como los que voy a presentar a continuación. Hasta ahora han entrado 43 de los 90, poco a poco van a entrar, pero algunos temas de reglas de juego, yo les pido que todos vayan en mute, inclusive si fuera posible que apaguen los videos para no consumir tanta electricidad, tanta señal, disculpe. Si no van en mute, la host, que es Elena, que es la directora ejecutiva de la cámara, puede ponerlos en mute. Simplemente ya con 90 participantes se pone complicado si cada uno quiere hablar. Entonces, muchas gracias por su comprensión respecto a estas reglas de juego. También van a ver donde algunos ya saludaron, hay un chat. En ese chat, ustedes por escrito les invitamos a colocar sus preguntas. Y tanto Elena como yo hacemos luego llegar esas preguntas a los conferencistas. Tal vez no podremos responder a todos, pero trataremos de priorizar, sintetizar, etcétera, etcétera, durante la reunión. También Elena los va a poner en el chat los datos de contacto, tanto de los dos expositivos, del expositor, del moderador y de la cámara, por si quieren hacer un follow-up después. También habrá un slide al final con esos datos de contacto, pero para aquellos que quieren salir antes o tienen que salir antes, esos datos de contacto también van a estar en el chat. En ese sentido, ya no queremos perder más tiempo. Me da es un gran privilegio para la Cámara de poder darles la bienvenida a los protagonistas de hoy. En primera instancia, Jean-Pierre Wegener, que es el gerente general de Lombard Odier Panamá. Él abrió la oficina en Panamá ya hace 7 años y tiene una destacada carrera en private banking en Suiza y en el mundo entero. Jean-Pierre es licenciado en Derecho de la Universidad de Ginebra y tiene un MBA del INSEAD en Fontainebleau, en Francia. Y también Lombard Odier es socio fundador de la Cámara Suiza y Jean-Pierre es miembro de nuestro consejo. Él da la presentación principal y el moderador de la sesión. Tenemos otro protagonista que es Juan Ernesto Arteaga. Juan Ernesto es director de A2 Asesores y administrador de un Family Office. Tiene una maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Nueva York. Juan Ernesto también es socio de la Cámara Suiza y experto financiero. Pues sin nada más, otra vez, bienvenido a todos. Es un placer para nosotros tenerlos y de una vez le doy la palabra a Jean-Pierre para iluminarnos en tiempos de crisis, qué hacemos con nuestras finanzas. Jean-Pierre, la palabra es tuya. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Andreas. Buenos días a todos. Espero que están todos bien. Gracias también a Elena por la organización de la logística de este evento. Sin más esperar, voy a empezar porque tengo bastante material. Espero que sea claro y de todas formas después tendremos con Juan Ernesto el placer de contestar a las preguntas que ustedes nos van a transmitir a través de la vía del chat. Pero trataré de ser lo más claro posible. Más que todo, primero quería compartir con ustedes un par de slides sobre la forma que en Lombard Odier hemos estado tratando de entender un poquito la crisis del COVID-19.
y la forma que han reaccionado los gobiernos, distintos gobiernos de Europa, de Asia, Estados Unidos, frente a ese choque, a esta crisis. Lo hemos visto esencialmente con tres partes. Una es la parte de la respuesta sanitaria de los gobiernos frente a este virus, y básicamente lo hemos estado midiendo día tras día o semana tras semana con las nuevas infecciones, el número total de infecciones por millón de población, para que sea comparable, y finalmente los fallecimientos por millón de población. Entonces, esas son las tres dimensiones. Obviamente, ahí pues la calidad de los datos pues viene de lo que han reportado los países, y como sabemos pues hay países que tienen una calidad de datos mejor que otros o que comparten de forma más abierta que otros. Después, el segundo ángulo con el cual hemos estado mirando cómo reaccionaban los países ha sido el estímulo fiscal que les han ido dando los países a esta crisis, y qué compromiso han estado proporcionando. Y como verán, pues han sido estímulos bastante potentes, tanto en Europa, en la zona euro, como en Estados Unidos, fuertísimo, y Japón también, y China hasta cierto punto también. Y finalmente, el tercer ángulo es el ángulo monetario, de la política monetaria, que es lo que se ha hecho a ese nivel. Pues hemos visto que han bajado tasas, que se han hecho intervenciones distintas. El Banco Central Europeo también ha, ha aportado más liquidez al mercado. Entonces, hemos ido siguiendo bajo, digamos, esas tres dimensiones la evolución. Y a la derecha de este cuadro verán un poco la evaluación al 22 de abril de cada uno de los países que están ahí. Entonces, como ven, hemos puesto un indicador verde para China, para Corea del Sur. Japón estaba verde, pero después pasó a amarillo por lo que hemos visto últimamente, que ha habido un poquito más de recrudescencia otra vez de casos. En la zona euro, pues obviamente los países más fuertemente tocados, Italia y España más que todo, pues todavía están ahí. Ya verán, las curvas ya se están recuperando, pero todavía es bastante pesado. Alemania ha tenido muy buenas medidas, lo hemos visto, sanitarias también, y de hecho han sido capaces de contener muy bien a nivel de las infecciones con algunas medidas, y pues no han tenido en ningún momento sus hospitales que han sido saturados, como por ejemplo Francia o Italia o España, obviamente. Y Suiza también ha tenido muchos casos, siendo vecino de Italia y de Francia, y en particular el hecho de no haber cerrado las fronteras en un principio también le ha afectado. Y de hecho, en Suiza se ve claramente que la parte latina de Suiza, es decir, el Ticino y la parte francesa de Suiza, han sido mucho más afectados que la parte alemana de Suiza, que está obviamente cerca de Alemania. Y más tarde, pues ha llegado el virus a Inglaterra y después a Estados Unidos, y ahí también pues vemos, bueno, ustedes también son conscientes del debate, y hemos visto también la evolución y los crecimientos de casos. Este es la misma imagen, pero aquí queríamos también compartir lo que está pasando con los mercados emergentes, que es otro tema. Ahí también, obviamente, la confiabilidad de la información es muy variable. Es muy difícil creer que por millón de población en la India o en Indonesia solo hay una infección, y que las infecciones totales sean tan bajas y que no haya muertes, por ejemplo, en India. Entonces, digamos que también hay que tomar esas cifras sobre todo las cifras sanitarias, ¿no? Con un poquito, un grano de sal y un poquito de diferenciación. Los estímulos fiscales, pues se ven que, pues sí, que hay compromisos fuertes también que se han hecho, y monetariamente, pues los diferentes países también más que todo han cortado las tasas de interés para no ser un peso demasiado fuerte para las empresas. Entonces vemos que también a nivel de mercados emergentes pues ha habido medidas que se han tomado más o menos. Por ejemplo, si hablamos de
nuestra América Latina. Ils disent, vous êtes en sourdine, appuyez sur Alt A. ¿Aló? El mute, por favor. Muchas gracias. Brasil y México, que pues tienen gobiernos que no han querido ver necesariamente esta crisis y pues están tomando medidas un poquito tarde, parecería. Lo que sí es una buena noticia es que las curvas con el paso del tiempo se van aplanando. Entonces las curvas en la izquierda estamos mostrando el número de casos confirmados por millón de población. Entonces, si se fijan, la gráfica que baja más es la de Hubei, de Wuhan, en China. Los países europeos han sido más fuertemente pegados. En particular, si ven la curva de Italia, que es la más avanzada, pues ha subido mucho, ya se está un poco, se ha estado estancando. España ha sido la más fuerte. Suiza, como ven, también ha tenido muchos casos por millón de población. Y pues detrás, a nivel de días, pues estamos viendo Francia, que parecería que está controlando más, Alemania también, y Estados Unidos, que estamos viendo con, no sé, con 10 días tal vez o 15 días de diferencia en tiempo, pues estamos viendo que está siguiendo un poquito el trend de Suiza por el momento. Y la buena noticia es que el incremento porcentual diario de nuevos casos, de anuncio de nuevos casos, y es lo que estamos viendo en detalle para Italia, en la filmina, en la parte de la gráfica de la derecha, es que pues estamos ya bajando a niveles ya mucho más bajos últimamente, y eso es una muy buena noticia. De hecho, se estima que a partir del 1% de incremento ya es cuando China, por ejemplo, ha vuelto a abrir su producción y ya, digamos, ha empezado a retomar más actividad económica. Entonces estamos muy cerca de esto, tanto para Italia como poco a poco también España y otros países. Y de hecho, una pregunta que pues sé que muchos de los que están escuchando están en Panamá. Sé que en Panamá es muy difícil este confinamiento, muy estricto. Y uno se pregunta si las medidas funcionan o no. Sí, sí funcionan. Se ha visto con todos los países y ahí lo ven otra vez. Ven a China, ven a Japón, Alemania, Francia, Italia, España, Estados Unidos. Y se ve que desde el día que se aplicó el confinamiento, obviamente al principio no se ve el efecto todavía porque hay un lag, porque el virus se puede declarar en unos 15 días, pero después de esos 15 días se ve que las curvas sí están, digamos, reduciéndose en su inclinación y después ya incluso bajando. Entonces, pues sí, eso es algo que puede permitir esperar que se vuelva a una cierta normalidad, digamos. Entonces, ¿qué tan rápido puede esperar uno poder salir de ese confinamiento? Aquí lo que hemos puesto es un poco, y más que todo, fíjense en la gráfica de la derecha, ven arriba del todo Wuhan con el periodo que estuvieron confinados, que fue más o menos 2 meses, un poquito más de 2 meses, 2 meses y una semana. Y después ya empezaron a abrir. Y entonces, pues ahí hemos puesto un poco el benchmark de Wuhan para los diferentes países. Esto ya tiene unos días, entonces lo que estamos viendo es que para Europa a finales de mayo ya habrían hecho un confinamiento que sería el mismo que lo que ha hecho Wuhan. Y estamos viendo obviamente para los otros países, pues como vienen un poquito después, que todavía les falta un poquito más de tiempo para llegar a este nivel, sabiendo que Panamá empezó, si no recuerdo, el confinamiento el 16 de marzo, pues también uno podría esperar que para mediados de mayo o finales de mayo, a más tardar, deberíamos estar saliendo de este confinamiento, por lo menos si aplicamos una analogía con Wuhan. Los países asiáticos les quería comentar, porque como ellos pues ha pasado un poquito antes, pues creo que es importante también ver por dónde han pasado y
cuáles son las buenas prácticas y las no tan buenas que habría que seguir. Y aquí pues comparamos Japón, que como ven tiene una cultura bastante fuerte de llevar máscaras. En general en Asia la gente lleva mucho más máscaras que lo que hemos visto por ejemplo en Europa. Es un poco algo cultural también. Pero no han hecho el active test and trace que llamamos, es decir, de hacer tests. Ahora sí lo están implementando, pero al principio no lo hicieron y es posible que por eso tuvieron el confinamiento fuerte, tenían la cultura de máscaras, entonces no han arrancado rápidamente con casos, pero últimamente ha habido un poquito más de casos y supongo que ahora ya están implementando también el test and trace. En China, pues, como saben, ahí pues tuvieron el lockdown que acabó el 8 de abril para Hubei y ellos sí han hecho las dos cosas, la cultura de máscaras y también lo que llamamos el test and trace. Igual para Corea del Sur, pero sin lockdown. Y vemos que Corea del Sur, de hecho, ha sido un muy buen ejemplo y con datos, creo, bastante más fiables que de otros países asiáticos y han logrado reducir muchísimo, obviamente, el número de casos. Y finalmente tenemos a Taiwán, Singapur y Hong Kong, que también son países, obviamente, más pequeños, menos población, más desarrollados que los grandes países de Asia. Y todos ahí tenían la cultura bueno, Taiwán y Hong Kong, cultura de máscara con el Active Test and Trace, y Singapur sin máscara, pero con el Test and Trace. Y lo que vemos es que Singapur últimamente ha tenido más casos otra vez. Pensamos que han sido más confinados en una parte específica de la población y no toda la población. Entonces eso algo también un pequeño aprendizaje para nosotros, ¿no? de lo que habrá que hacer más adelante. Las capacidades de hacer los tests están mejorando. Al principio, pues sencillamente no había buenos tests o llegaron tests defectuosos, etc. Entonces, creo que todo este confinamiento también es darle un poco de posibilidad a los gobiernos de ganar tiempo y de prepararse mejor, porque obviamente ningún gobierno estaba preparado a lo que nos ha tocado y lo que nos está tocando vivir. Y pues ahora, pues obviamente, producción de máscaras, producción de gel alcoholizado, producción de los tests, búsqueda para vacunas, etcétera. Pues ahora ya obviamente hemos visto que se ha puesto la industria muy fuertemente a producir todo eso y estamos viendo resultados también. Y en algunos mercados emergentes también, obviamente estamos comparando ahí Corea del Sur, pero también Turquía, Malasia e Indonesia. Eso era para la parte sanitaria. Ahora, en cuanto a la parte monetaria y fiscal, como ven en la gráfica de la izquierda, un dato interesante, y lo ven porque va desde el 2008 al 2020, el gobierno americano se ha comprometido con una política masiva de liquidez a la economía. Y eso, solo para que lo pongan digamos, en comparación con otras intervenciones, perdón, para los más ancianos de nosotros se acordarán tal vez que el plan Marshall que hemos estudiado fueron 17,000 millones de dólares del 1945, que hoy en día sería más o menos 1.3 trillones de dólares de liquidez que se aportó después de la guerra, en comparación con los 2 trillones que se han ya comprometido en Estados Unidos. Entonces, más que el plan Marshall para ayudar a la economía, lo cual es impresionante. Y del lado europeo, a la derecha, pues también se ha visto, ya estamos en más de 120,000 millones de euros mensuales de compromiso del Banco Central Europeo, cuando incluso en el más alto momento de la crisis
del 2008-2009, estábamos hablando de 80.000 millones. Entonces, 50% más que en la crisis 2008-2009, lo cual demuestra, por lo menos, que de este lado los gobiernos europeos, americanos, ingleses, le han puesto toda la fuerza que se ha podido para luchar contra esta crisis. Además, vemos que las tasas han sido rápidamente reducidas. La tasa americana ahora está como la europea casi, en 0,025. Y eso pues ha traído a que las tasas a largo plazo, sean 5, 10 o 30 años, en la gráfica de la derecha, caigan a 1 o menos de 1%. Entonces estamos en un entorno otra vez de tasas bajísimas. Todas estas medidas esperamos que tengan resultados positivos para la economía y que tengamos lo que llamamos un V-shaped recovery, ¿no? Una recuperación en forma de V, es decir, un primer semestre donde obviamente pues, vamos a tener descrecimiento, una recesión de diferentes porcentajes. Por ejemplo, aquí tenemos para Estados Unidos nuestra estimación es que va a ser para todo el 2020 de menos 2%, para los primeros 6 meses del menos 6%, en un base case. En un downside escenario sería incluso un menos 7%. Pero con un rebote en la segunda parte del 2020 y 2021, que podría ser de más del 4% en nuestro caso, escenario base, y 1,5% en un escenario un poquito menos optimístico. Eso para Estados Unidos. Para Europa también las cifras son un poquito más bajas, pero también una recuperación en una baseline de menos 7 en el 2020 y de más 3 en el 2021. Y finalmente, si miramos China, aquí pues el Banco Lombardía estuvo haciendo diferentes estimaciones mientras estamos pasando a través de las semanas, semana tras semana en la crisis. Entonces tuvimos una primera revisión en febrero que era muy optimista, después una segunda ya en la línea azul oscura que muestra un poquito más de recesión para China, o menos crecimiento, mejor dicho. Y ya la tercera a finales de marzo fue un descrecimiento de la economía china en el segundo trimestre, pero seguido por un crecimiento después en la segunda parte del año también. Y sobre todo una expectativa de reatrapar parte de este crecimiento en el 2021. Entonces, lo que China parece indicar, y aquí también de nuevo con China hay que ser siempre muy cauteloso de la información que se recibe, sobre todo si es información oficial. Entonces aquí mis colegas han tratado de buscar información que no sea oficial. Entonces a la izquierda tenemos el número de transacciones de bienes raíces y a la derecha el consumo de carbón por las empresas de utilities. Y como ven, tenemos la línea gris es 2018, la azul 2019 y la roja 2020. Entonces tenemos una caída más prolongada con la línea roja en el 2020, pero una caída para todos, y es porque coincidía con el año nuevo chino, de febrero. Entonces, pues obviamente ahí las actividades bajan mucho, pero como ven, con la línea azul y gris rebotan enseguida, mientras que con la roja tardaron algunas semanas o 60 días en rebotar. Pero lo bueno es que por lo menos han rebotado, ¿no? Y igual para el consumo de utilities. Aquí también tenemos un tablero de actividad económica normalizada. Las dos primeras columnas son datos, hay que tener cuidado porque tienen un pequeño lag, entonces tal vez no es tan, digamos, fiable para tener la información que queremos de si la economía ya ha retomado. Sin embargo,
Lo que sí es más interesante es, por ejemplo, ver otro tipo de indicadores como la calidad del aire. Entonces, lo que se mide ahí, los porcentajes son en porcentaje comparado con un promedio de los últimos 3 años. Entonces, cuanto más alto, más hemos regresado a la normalidad de la contaminación, digamos, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, como ven ahí, China está ya de vuelta a 94% de su contaminación habitual. Corea 84, Japón a 63, los países europeos están todavía muy bajos, algunos incluso por debajo de 50, y igual con Inglaterra y Estados Unidos están en 70. Otro indicador, la congestión, el tráfico de las ciudades. China ya está al 94%, pero si ven Europa todavía está muy bajo. Pues para los que circulan en Europa es un placer porque no hay nada de tráfico. Y Estados Unidos incluso también 22%, casi nada de tráfico. Y finalmente los vuelos, otro indicador, ahí muestra que China tiene ya 44% de sus vuelos, más que todo vuelos internos, Corea menos, Japón 35%, Europa casi nada, solo vuelos de necesidad sanitaria, pero si no, casi no hay, o de repatriación de gente, pero si no, casi no hay vuelos, y tampoco en Inglaterra y en Estados Unidos. Entonces, eso muestra que, bueno, que nosotros en Europa y en las Américas estamos detrás, pero que pues podemos esperar empezar en unas semanas regresar, no a la normalidad, pero a algo de normalidad o alguna actividad económica. Les voy a comentar ahora más concretamente sobre los mercados financieros y qué es lo que, cómo estamos viendo el posicionamiento de nuestros portafolios entrando en esta fase 2 con cautela después de esta caída histórica de los mercados. Entonces, primero hablamos un poco de lo que ha pasado en los mercados. A la izquierda ven los activos, digamos, más expuestos, más cíclicos, más, digamos, más agresivos. En negro la línea de las acciones y cómo cayeron casi un 35% antes de rebotar. Ahora pues ya hemos tenido un buen rebote en las últimas semanas, pero todavía estamos lejos de los puntos más altos. Después tenemos la deuda high yield, es decir, deuda un poquito más arriesgada de Estados Unidos y deuda emergente en hard currency, es decir, en dólares o en local currency, en sus propias monedas. Y lo que ven es que todos, pues obviamente han caído, los bonos más arriesgados que pagan más también, pues también han perdido entre un 10 o hasta 15%, según cuáles. Y lo que pasa es que en paralelo, mirando la tabla a la derecha, pues los activos defensivos no han protegido las carteras como uno hubiese querido verlo. Entonces, tanto los bonos del Tesoro americano o de los gobiernos europeos sólidos, pues también han bajado o han subido muy, muy poco, 2-3%. Incluso el oro también empezó por caer, después rebotó, ahora ha subido un poquito más, pero pues no han tenido, digamos, el efecto de protección que uno espera cuando diversifica una cartera. Lo cual a finales de marzo pues se veía bastante triste las carteras. Desde entonces pues se han recuperando bastante, pero todavía están en territorio negativo. Pero por otro lado, y es el mensaje de este slide que les voy a explicar enseguida, es importante en una caída no abdicar en el peor momento. Si miran, lo que está marcado en rojo son los días de más fuerte subida y más fuerte bajada de ahora, de una semana en marzo, creo que empezó el 9 de marzo hasta el 17 de marzo. Y vemos que tenemos 2 días, el 13 y el 17 de marzo, que los mercados subieron un 9,3 y un 6%, mientras que también tenemos 3 de los peores días, y eso se mide desde el 1950. Entonces estamos hablando de data de los últimos 70 años, movimientos diarios. Y entonces lo que estamos viendo es que tenemos de los, digamos, 10 mejores días y 10 peores días que ha habido en los últimos 70 años, 3 de los peores han sido
de los 10 peores han sido en marzo de este año y 2 de los mejores han sido también en marzo de este año. También vemos la gran crisis financiera del 2008-2009. Aquí tenemos dos partes porque fue en dos momentos, en octubre, noviembre de 2008 y después en marzo de 2009. Entonces, menos concentrado, sobre más tiempo. Y eso es las barras azules, donde ven también que hay muchos días de esta crisis que están entre los peores días de los últimos 70 años. Y finalmente en rojo perdón, en rojo es lo que decía, en gris, perdón, está el 1987 ven dos caídas muy fuertes, la más fuerte de todas, que fue el 19 de octubre, el Black Friday del 87 con menos 20% y el 26 de octubre menos 8%, pero seguidos los dos de una subida del 9.1% el 21 de octubre y otra del 20 de octubre del 5.3%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que uno si se sale cuando el 19 de octubre, pues se pierde el rebote también. Entonces, hay que tener cuidado también de no ceder al pánico y más bien de pensar que los mercados uno está a largo plazo. Otra forma de verlo también, poniendo un poco esos mercados bear markets, como se llaman, en contexto, una comparación histórica a la izquierda de mercados bear markets que fueron llevados por eventos. Entonces tenemos ahí en el 56-57 la crisis del canal de Suez, la revolución húngara, después 61-62 con las tensiones, la Bay of Pigs y el Cold War. En el 66 hubo inflación con Johnson y el Great Society Program, y etcétera, ¿no? El Black Monday, la crisis Asia y rusa, con 9/11 en septiembre de 2001, y la crisis también europea del 2011. Entonces, lo que vemos ahí fueron, como ven, ¿cuánto duraron en meses? Entonces, estas crisis fueron más bien relativamente cortas, ¿no? De 1 a 15 meses para la más larga en los años 50, con la caída de los mercados, del Standard Poor's ahí, y ven que en promedio fue una caída de el 24%, y cómo rebotó eso en promedio un 22%. Y si lo comparamos con lo que hemos vivido en febrero-marzo de este año, hemos tenido una caída del 34% y un rebote del 23%. Esto, digamos, con periodos cortos. Y después, si lo ponemos del lado derecho, tenemos ya recesiones más recientes, pero un poquito más largas, la del 90-91, la del 2002, pero no la del septiembre de 2001, sino la de la crisis del .com, después 2007 a 2009, digamos. Y ahí sí han sido caídas más fuertes. Y entonces ahí lo que todavía no sabemos, obviamente, es cómo posicionar nuestra situación actual. La podemos posicionar del lado izquierdo, pero obviamente sobre el tiempo todavía no. Va a depender de qué tipo de recovery tenemos, pero también qué pasa a nivel sanitario, etcétera, si hay una segunda ola de problemas de virus, etcétera. Entonces, nuestro escenario base para Estados Unidos, por ejemplo, es que después de una caída fuerte en los 2 primeros trimestres, esperamos un rebote para los siguientes 3-4 trimestres, es decir, para la segunda parte del año y también para el 2021. Y a nivel mundial también, tal vez no tan marcado, pero igual una recuperación. Lo que nos da más preocupación son los mercados emergentes, después les comento. También lo que hay que ver es si el escenario se pone más feo de lo que pensamos, si tardamos en regresar a trabajar, en las economías en arrancar, etcétera, pues ahí también el descrecimiento podría ser peor, y eso afectaría obviamente a las empresas y entraríamos en una recesión obviamente más fuerte como hemos podido vivir en el pasado. Ahí están
las últimas desde el año 1900, con obviamente diferentes fases de caída de ganancia para las empresas, y eso obviamente tendría un impacto sobre los mercados de acciones. ¿Cómo están los mercados de acciones hoy en día? Lo que vemos a la izquierda es que el hecho de que estemos en un ámbito de tasas muy bajas ayuda a las valorizaciones de las acciones, y pues permite que podamos esperar, digamos, tener mejores valorizaciones. Y a la derecha pues vemos el impacto que ha tenido esta caída, esta corrección sobre los diferentes mercados, y como ven ahí son rangos, digamos, de price earnings. Y lo que vemos es que hoy en día, por ejemplo, la parte verde quiere decir que las acciones son un standard deviation o 2 standard deviation del promedio más barato, y hacia rojo es que son más caras. Entonces veníamos de más arriba y ahora estamos en niveles ya más aceptables, más que todo para las acciones europeas y emergentes. Las chinas todavía están relativamente caras, digamos, en su nivel histórico o rango histórico, y americanas están en el medio, lo cual no está mal, porque con tasas muy bajas, un 15%, perdón, un 15 veces es un buen número. Hemos estado acostumbrados a ver más bien un 18, 19 últimamente. Pero de nuevo, aquí lo que pasa es que si los earnings caen, pues de repente eso no nos va a gustar. También aquí, pues para ponerlo un poquito en el contexto histórico de lo que hemos estado observando en otras crisis, como ven, la caída ha sido muy fuerte, hemos tenido algo de rebote, como les comentaba antes, pero si nos posicionamos en comparación con la caída más larga y más dura, que fue la del 2008-2009, y también un poquito hemos tenido algo en Europa, más que todo 2011, pues digamos que no sé, hay que ver, hay que esperar que no nos pase lo mismo, pero digamos que puede haber malas sorpresas todavía. Si miramos la parte de renta fija ahora, crédito, tanto en dólares como en euros, lo que vemos es que obviamente hoy en día los spreads de digamos, la rentabilidad de los bonos ha subido, porque el precio de esos bonos ha bajado, y el credit spread, lo que quiere un inversionista para ser remunerado con bonos, ha subido bastante. Entonces ahí los credit spread todavía no han llegado a los niveles del 2008-2009, pero han subido bastante. Y eso pues lo estamos también siguiendo con los mercados de high yield, donde ahí también hay que tener cuidado, y por eso los bancos centrales americanos y europeos han hecho lo correcto en dar mucha liquidez al mercado, porque lo que hay que evitar obviamente es que las empresas empiezan a tener defaults, o que crezca la tasa de defaults, porque obviamente eso después puede crear un pánico y muchas pérdidas y una bola de nieve difícil de controlar. Pero por otro lado, pues es cierto que a pesar del apoyo, pues las empresas pues han empezado a sufrir, y obviamente esto ha llevado a que algunas empresas pues ya pasen de investment grade a high yield, es decir, que pierden un poco de la calidad que se les estaba dando. En cuanto a mercados emergentes, como ven, hay que discriminar entre las regiones. Todos los mercados emergentes, obviamente, el credit spread ha incrementado muchísimo y muy rápidamente. Pero si se fijan del lado izquierdo, verán que mucho más para América Latina que para Asia. Entonces, claro, ahí lo que hay que ver es que mucho es llevado por emisores muy grandes que están mucho en temas de petróleo, y el petróleo, como saben, pues ha sufrido mucho últimamente. Entonces, un Petrobras, un Pemex, incluso un YPF, un YPF son empresas que emiten mucha deuda en los mercados internacionales, y entonces obviamente con la crisis también ligada al petróleo, pues el spread
promedio de América Latina ha subido mucho más que el spread promedio de Asia, por ejemplo. Y a la derecha pues vemos, bueno, cómo está compuesto el benchmark y con los colores, los países en verde que nos parecen estar en una posición un poquito más atractiva que los países que están en rojo, que son países más que todo de Middle East y de LATAM, por ser más que todo productores de petróleo o de commodities. Y Rusia también está ahí, obviamente. Y finalmente, dos palabras sobre el tema del petróleo. Como vieron en las noticias este lunes pasado, por primera vez el precio del petróleo del barril para delivery a finales de mayo cayó a negativo $37, lo cual nunca había sido visto, un valor negativo. El problema es más que todo debido a las capacidades de almacenamiento que hay en el mundo y al bajo consumo que hemos estado viendo. Y de hecho el precio a futuro no ha bajado tanto, está en $20 o $30 a 6 meses, pero lo que pasa es que, como ven aquí, los inventorios han estado subiendo muchísimo y se anticipa que van a seguir subiendo porque el consumo de petróleo en Estados Unidos, en Europa, ha bajado bastante. Estamos a niveles de 2012 casi, cuando se está preveyendo más bien un crecimiento de 1 millón de barriles para este año. Entonces, por eso obviamente nos ha afectado también. Con esto acabo la parte, digamos, formal de la presentación y pues vamos ahora a hablar con Juan Ernesto y ver un poco cuáles son las preguntas que se han hecho. Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos aquí virtualmente. Jean-Pierre, bienvenido y muchas gracias por la presentación. Tengo muchas preguntas y me imagino que la audiencia también. Voy a tratar de ser breve y hacer unas 3 preguntas para que después la audiencia pueda enfocarse en lo que más le interesa, que es muy probablemente en el corto plazo y en lo inmediato, que todos queremos, que esto se solucione o se vea una solución. Yo quería compartir contigo y conversar sobre un tema más a largo plazo. Hay dos factores aquí de cambios. El primero es cómo se comporta el mundo lidiando con el virus, mientras que no haya una cura y mientras que no haya una vacuna. Y para ello se han tomado todas las medidas que ya son, digamos, públicas y notorias y todos las conocemos. ¿Cómo ves tú el futuro más a largo plazo cuando vemos que, por un lado, va a haber un cambio de comportamiento debido a la enfermedad que se va a arreglar tarde o temprano, pero después esta circunstancia actual nos va a llevar a un cambio quizás de comportamiento de las personas, de cómo viven y cómo consumen? Ejemplos clarísimos es, por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy. Hoy estamos en un seminario virtual, donde no se necesita una sala, ni un hotel, ni ningún tipo de refrigerios o alimentos para producirlo. Es otra economía y está basada en otros aspectos. Eso definitivamente puede en el futuro, si nos acostumbramos a este tipo de eventos de esta manera, afectar. Igual lo vemos en las líneas aéreas. Los viajes de trabajo podrían verse eliminados si los empleadores se dan cuenta que no necesitan realmente que sus empleados viajen tanto y pueden hacerlo todo virtual. Amazon ha demostrado que las personas cada vez están más dispuestas a comprar a distancia. ¿Cómo ves tú ese futuro? Y como algunos comentan, dicen que el mundo realmente ha cambiado y será para siempre en la forma como se puedan comportar los seres humanos. Sí, mira, bueno, es una pregunta muy grande y obviamente no tengo todas las respuestas, pero voy a tratar de compartir lo que hemos vivido en Suiza, con el banco, lo que dicen mis colegas y cuál es la visión. Y creo que en general coincidimos bastante con lo que estás diciendo. Es decir, que esta experiencia virtual, remota que estamos viviendo, está mostrando que somos capaces de hacerlo. De hecho, por ejemplo, en Bombardier, desde
desde hace ya, bueno, no sé, 6, 7 semanas estamos el 90% de los empleados trabajando o más desde casa. Entonces, muy pocos están yendo a la oficina y digamos que en un principio ha habido una adaptación, pero está funcionando bastante bien. Entonces, pues uno se puede preguntar, bueno, ¿eso es sostenible? Podría ser que ya cuando las cosas van mejor, a lo mejor pues decimos, mira, solo 50% de la gente va una semana a trabajar y el otro 50% la otra semana y van rotando y así no hay tanta gente en las oficinas, no se necesita tantas oficinas, crea mucho menos tráfico, en fin, hay beneficios también. Entonces es verdad que es un aprendizaje no nadie estaba listo para eso, no sabíamos si el bandwidth, la capacidad de Internet, de las telecomunicaciones, etcétera, iba a ser suficiente para aguantar toda esta carga adicional. Parecería que sí, que ha funcionado y que la gente pues bastante rápidamente se ha acomodado a este nuevo modus operandi y con resultados y con bastante alta eficiencia, por lo menos lo que he podido observar. Ahora, el consumo es verdad que también pues, puede que se vea, la forma de consumir puede que se vea afectada también y después pues los sectores en lo que consume la gente pues también. Y ahí pues vamos a ver un poquito, porque dentro de lo que cabe pues han sido solo 2 meses, ¿no? Entonces, obviamente en esos 2 meses de todo el mundo que nos escucha no creo que nadie se haya ido a comprar un coche, pero a lo mejor pues más adelante la gente pues bueno va a repensar su movilidad, a lo mejor pues más adelante pues sí van a querer comprar uno o ya no, no sé, pero pues habrá que ver cómo funciona. Lo que también hay que considerar que es muy importante es el hecho de que estamos solo apenas para algunos saliendo de la fase 1 y tratando de regresar en esa fase 2 a algo de normalidad. Pero de nuevo, lo que decía antes, las famosas teorías del herd immunity, por ejemplo, que se ha comentado mucho, que habría que llegar a un 60-70% de personas que hayan sido infectadas para ya tener un riesgo de contaminación muchísimo más bajo. Eso estamos todavía muy lejos. Por ejemplo, en Suiza dicen que estamos todavía en 3-4% de gente que está contaminada. Entonces es bajísimo y eso significa que pues para la gente más adelante, cuando gradualmente algunos de nosotros vayan saliendo de sus casas, pues vamos a seguir teniendo que tener las mismas medidas de precaución, de lavarse las manos, de tal vez llevar una mascarilla, de mantener una distancia social, de ser prudentes, en fin, otra forma de funcionar que no teníamos antes, ¿no? Entonces eso creo que también es un elemento que hay que tomar en cuenta. Y finalmente mencionabas los viajes. Ahí también hemos escuchado que hay ya los que hablan de volver a poder viajar, que van a poner también distancia dentro de los aviones, etcétera. Entonces va a ser también difícil desde este punto de vista. En Europa se escucha mucho de la gente que este verano, pues si es que pueden salir, si es que vuelven a abrir los restaurantes, etcétera, cómo será. Serán mucho más espaciadas las mesas y que la gente, pues más que todo, va a hacer turismo tal vez más local y menos de grandes viajes. Por lo menos ahora, ¿no? Más adelante, quién sabe. Sí, de hecho, y eso es interesante para todos los que están aquí, que probablemente están pendientes también de las inversiones, definitivamente lo que es las aerolíneas, que es un sector en el largo plazo que es digno de cuestionárselo y entenderlo bien, al igual que Sí, el automotriz, como tú mencionabas, sí, las formas de transporte, y sí, el transporte en general. Y por otro lado, los beneficios de plataformas como esta, que han tenido un boom enorme exactamente. en la bolsa. A Las, nivel de aerolíneas, si me permites un claro, comentario, sin ayuda estatal, las aerolíneas quebrarían todas, básicamente. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con inversiones en aerolíneas hoy en día. Yo creo que estamos viendo, todavía no hemos visto todo lo peor que podría pasar ahí, porque todavía estamos lejos de poder viajar, temo. O por lo menos de regresar, incluso si miran China,
que es el que más ha recuperado vuelos, están en 44% y todavía no creo que permiten muchos viajes con países externos a China, ¿no? Entonces son más que todo vuelos internos que están teniendo. Correcto. La otra pregunta, que creo que es una pregunta que la ha tenido mucha gente y la ha cuestionado desde el 2008. No tiene una respuesta sencilla tampoco. ¿Qué pasa con todos estos estímulos? O sea, muchos consideran que es un extremado peligro estas inyecciones monetarias y en algunas veces son mal vistas como que sirven es para ayudar a algunos, ¿no? Y salvarlos siempre en la crisis. ¿Qué piensa o qué proyecciones tiene el banco de lo que pueda ocurrir en el futuro? Ya vemos Estados Unidos con un Producto Interno Bruto, o sea, con una deuda que sobrepasa por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, después de la posguerra, el Producto Interno Bruto. ¿Qué nos espera? O sea, ¿qué le espera a nuestros nietos, a nuestros hijos en términos de esta deuda que estamos contrayendo ahorita con toda la intención de mejorar la situación, que es totalmente válida, pero donde pareciera que ahorita no hay ningún tipo de restricción, ¿no? Sino que los gobiernos van con todo lo que pueden? Sí, mira, es una muy buena pregunta y no sé, a veces es preocupante, ¿no? Lo que les estamos dejando a nuestros hijos como deuda también, etcétera. Lo que estamos viendo, por otro lado, es que ha bajado mucho. Incluso saliendo de la crisis del 2008-2009, las tasas de interés pues, se quedaron bajas mucho tiempo. Solo los americanos las volvieron a subir un poquito hasta el 2%, pero ahora estamos otra vez en 0,25 o 0, mientras que Europa nunca las ha subido verdaderamente. En Japón, en Suiza y en otros países estamos con tasas negativas incluso. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo, por un lado, tasas muy bajas y que van a seguir siendo muy bajas, un crecimiento relativamente bajo, más que todo en Europa, Estados Unidos un poquito mejor, mercados emergentes ojalá también tienen que mejorar, obviamente, pero también un crecimiento bajo, una inflación pues muy baja también. Los precios del petróleo ahora pues también siguen súper bajos y también la velocidad del dinero es bastante bajo. Entonces, todo eso para decir que, bueno, es verdad que se ha puesto muchísima liquidez, pero que esta liquidez va para apoyar y supongo que se va a recuperar más adelante. Por ejemplo, nuestros analistas internos no están... Hay gente que tiene que dice, bueno, con toda esa liquidez que se ha inyectado, el oro va a valer muchísimo, ¿no? En unos meses. Nosotros no pensamos que eso va a llevar a precios de oro a 3.000 o lo que se escucha con alguna gente, sino que pues sí, a lo mejor puede subir y se va a mantener fuerte, porque como las tasas son bajas, pues el costo de oportunidad es bajísimo también de tener oro o de tener dólares, no cuesta nada y no te pagan nada de todas formas. Entonces, pues eso va a subir un poquito el precio, pero tampoco de forma excesiva. Lo único, es verdad, y nos hacíamos, tienes razón, la pregunta ya en el 2008-2009, se ha mantenido, los balances de los bancos centrales pues subieron muchísimo, se desinflaron cuando no pudieron, pues han ido reduciendo sus balances y haciendo los movimientos inversos a lo que habían hecho y ahora pues tienen que volver a hacer eso. Creo que tienen razón de hacerlo porque si no lo hicieran estaríamos en una crisis muy peor a lo que estamos viendo. Entonces creo que tienen razón de hacer ese estímulo a la economía para que pues podamos seguir adelante, porque si no, entonces se cae el consumo y como sabes, el 70% de la economía americana es el consumidor americano y hay que darle de una forma o de otra la capacidad de seguir consumiendo para mantener, digamos, la economía, si no, pues se derrumba el castillo de cartas. Buenísimo. La otra pregunta que te voy a hacer también tiene que ver un poquito más hacia el largo plazo y no a la parte inmediata. Se está hablando de desglobalización un poco, de eliminar o de suprimir la dependencia, por ejemplo, en China, que se convirtió, todo el mundo se dio cuenta que mucha gente dependía de los productos que se fabrican allá. Japón, por ejemplo, ha tenido una iniciativa de asignar 2.2 billones de dólares a ayudar a las empresas a salir de China.
existe esa posibilidad real de lo que los países empiecen a cerrar. Vemos también, por ejemplo, en los Estados Unidos, aunque sea temporal, cuando el presidente decide parar los procesos migratorios para ayudar a los locales. Estamos en una posibilidad en el mundo de que empiecen los países a cerrarse y ayudar menos a los de afuera hasta que se recuperan. Bueno, muy buena pregunta. Aquí lo que estamos escuchando en Europa, pues sí, se habla otra vez más de re-onshoring, como dicen, ¿no? De retraer la producción, digamos, dentro de una zona o una región y no depender de, para cualquier cosa, de importaciones chinas, más que todo, o asiáticas. Ah, y supongo que sí, que se va a ver. Pero por otro lado, pues, ¿por qué lo hemos hecho hasta ahora? Porque son mucho más baratos, más competitivos y de buena calidad, y por eso lo hemos estado comprando, digamos, producción desde Asia. Entonces, ahí es un balance. Supongo que los gobiernos, para lo que cae dentro de lo más estratégico, más importante, pues le van a poner un poco de presión para que tengamos una producción local. Lo estamos viendo también para el tema básico ahora de las mascarillas, del alcohol, de diferentes, digamos, productos que necesitamos para los hospitales, donde hay un enfoque a que la producción sea local, ¿no? Entonces sí, sí estamos viendo eso, pero es más bien para independencia, para no estar, digamos, quedarnos cortos en los momentos de crisis. Perfecto, buenísimo. Jean-Pierre, yo me gustaría no probarme aquí el show y que los participantes hagan sus preguntas. Vamos a revisar algunas y si no, yo me encantaría hacer otras más. Vamos a ver aquí qué tenemos por aquí. Hay una pregunta, por ejemplo, que veo inmediatamente de Reinaldo, que dice: ¿qué pasaría en un escenario dramático si de aquí a mediados o a finales de 2021 no hay una cura o vacuna para el COVID-19? Buena Bueno, pregunta, ¿no? sí, muy buena pregunta. Mira, lo que yo puedo decir es que obviamente ah, si no se encuentra una cura, pues la recuperación va a ser mucho más lenta porque la gente no va a poder exponerse de la misma forma que si se encuentra una, y que si todos vamos vacunados y podemos volver a tener una vida normal. Entonces ahí lo que pasaría es que obviamente pues la economía se vería más afectada. Sería cuando mostraba una de los charts, pues sería una recuperación que duraría más en volver a donde estábamos, por el hecho de que ya no, digamos que no habría una solución sanitaria y que habría que esperar llegar a ese herd immunity, que como decía antes es de 60-70% de la población, y eso es más tardado de lo que uno piensa. También lo que hay que ver es que, y por eso también hay mucho empuje para regresar a trabajar, y por ejemplo, en Europa es interesante, como son países, digamos, independientes, finalmente que cada uno decide y toma las medidas que quiere. Suecia no ha hecho casi nada, no han obligado a ningún confinamiento, sino el propio que uno quisiera hacer. Uh, Les ha afectado también, les ha pegado bastante duro, pero bueno, pues siguen con su economía funcionando. Y lo que quiero decir con eso es que se ha observado que básicamente la población, digamos, más expuesta o que, digamos, que ha sufrido más y donde ha habido más fallecimientos, ha sido una población, por ejemplo, en Suiza, de más de 75 años, en promedio de 80 años. Entonces, estamos hablando de personas mayores, obviamente que se ven afectadas, digamos, de forma mucho más dramática que los jóvenes o los niños. Entonces, eso es tal vez la suerte de los países emergentes, con una pirámide de población mucho más joven, de que a lo mejor pues lo tengan, lo atrapen el virus, pero que no les afecte tanto y que después pues, puedan seguir con sus vidas normales y que el herd immunity se haga más rápidamente también. La siguiente pregunta es sobre las tasas de desempleo. Señor Héctor, quería saber en recesiones cuáles han sido las tasas históricas de desempleo que se han visto. Bueno,
Eso depende un poco de las medidas de cada país. Lo que vemos en Europa, en Estados Unidos es que ahí la gente pues pierde su empleo, entonces se permite, el mercado es mucho más ágil en Estados Unidos, entonces se ha permitido a que las empresas echen a sus empleados para que ellos vayan a beneficiar del desempleo y reciban pagos de desempleo porque se espera que no va a ser durante demasiado tiempo y ya cuando puedan volver a contratar a esa gente lo van a hacer. En Europa ha sido un poquito distinto porque como los mercados no son laborales no son tan ágiles, lo que han preferido hacer es apoyar a las empresas para que no echen a sus empleados, ¿no? Entonces, no se ha visto la tasa de desempleo subir de la misma manera que la que se ha visto en Estados Unidos, pero la de Estados Unidos es más que todo temporal y ligado a esa crisis y esperemos que también pues baje rápidamente en el momento que las cosas vayan mejor. Entonces, no hay, para contestar la pregunta, no hay así en recesiones tasas de desempleo. Bueno, no sé, la crisis del 29 hubieron tasas de desempleo muchísimo más grandes de lo que hemos conocido en los últimos años, obviamente. Me acuerdo que en la crisis del 2008-2009, la tasa de desempleo, que es siempre un poquito lagging indicator, ¿no? Que viene un poquito después, pues subió hasta un 10-11% en Estados Unidos, pero antes de esta crisis de ahora estábamos en tasa de desempleo históricamente bajas. Entonces estábamos muy bien desde el punto de vista del desempleo en Estados Unidos. Estábamos casi en pleno empleo. Entonces ahora, bueno, hemos visto ese ajuste y ojalá pues volvamos a regresar otra vez a tasas más acomodativas, digamos, y más soportables. Correcto. Sobre específicamente, ¿tendrías alguna opinión cómo ves la situación en Panamá en función de cómo, las medidas que ha tomado y el tamaño de la economía? Mira, estoy en una situación particular de este punto de vista porque yo había viajado a Suiza a finales de febrero para diferentes reuniones aquí en el banco y me tomó por sorpresa todo ese tema, obviamente. Y finalmente, como tengo a dos hijas que estudian aquí en Suiza, decidí quedarme en Suiza. Entonces, de hecho, les estoy hablando desde Ginebra. Pues he estado en contacto a distancia diario con mi equipo de Panamá. Tenemos una oficina de 12 personas en Panamá. Y ellos me han ido contando las medidas que se han ido tomando en Panamá. Entonces, pues son medidas dentro del benchmark que he podido escuchar de diferentes países, son medidas muy estrictas que creo que son, bueno, tal vez razonables y justificadas por el nivel de preparación tal vez sanitario que había en el país y no se querían arriesgar a tener unos hospitales saturados. Y creo que eso funciona, ¿no? Y de hecho, viendo las cifras diarias de personas infectadas y de personas fallecidas o recuperadas, los números son bastante bajos. Entonces eso significa que la gente está respetando, se está haciendo lo correcto. Ahora espero que no dure demasiado tiempo y que poco a poco se pueda volver a una cierta normalidad. Sí, definitivamente, bueno, para todos los que vivimos acá, es una inquietud Sí, lo que pasa en Panamá. Pienso que es difícil saber ahorita, hay mucha incertidumbre. Pensaría que un punto importante es el comercio entre países, sí, debido a la totalmente. parte estratégica del canal, es algo importante que probablemente ya el gobierno de Panamá lo está tomando en consideración. Y bueno, vamos a ver si en algún momento podemos traer a alguna persona que nos pueda dar más luces específicamente en el tema económico Sobre panameño. Panamá, ¿no? Sí, sí, Sí. Estoy viendo algunas preguntas sobre inversiones. sí. En general, ¿dónde te enfocas más ahorita? ¿Qué te parece el mejor tipo de activo para invertir en estos momentos? Mira, nosotros en cuanto a inversiones siempre depende del perfil de riesgo de cada uno de nuestros clientes, ¿no? Entonces tomamos eso muy en cuenta según la persona, pues si es más bien una persona que tiene que ser conservadora por su situación, por sus necesidades, etcétera, o si es una persona que va a invertir a mucho más largo plazo
y que se puede permitir mucho más volatilidad en su portafolio y por ende pues puede ser más agresivo. Entonces, según eso, y después pues tenemos el término medio que llamamos una cartera balanceada. En las carteras balanceadas nuestras, por ejemplo, hoy en día mantenemos una ponderación. Si normalmente en tiempos normales las acciones representan un 45% de la cartera, hoy en día estamos como en 43%. Entonces estamos un poquito menos ponderados. ¿Por qué? Porque hemos invertido también en otros, digamos, activos de formas un poquito más fuerte. Hemos mantenido también bastante cash. Tenemos posiciones en oro también, el 3-4%. Entonces, por esa diversificación, pues hemos reducido un poco los equity, pero no nos hemos salido del mercado para nada, nos hemos mantenido, entonces nos ha afectado en la caída, pero también pues hemos beneficiado del rebote y eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora, recomendaciones, pues yo creo que van un poco en la línea con lo que decías antes, Juan Ernesto, de las nuevas tendencias que estamos viendo, ¿no? Entonces, estamos identificando diferentes empresas que se van a beneficiar de todo lo que es cloud computing, manejo a distancia, empresas como Amazon o Zalando para el comercio en línea. En fin, ese tipo de empresas, pues pensamos el pago sin dinero, digamos, sin cash, sin efectivo. Hay muchas empresas, digamos, en diferentes sectores que nos gustan por este approach. Las farmacéuticas también, obviamente, siempre son buenas. Por otro lado, pues obviamente los sectores que actualmente no nos gustan mucho, pues son los sectores de energía en particular y obviamente todo lo que tiene que ver con turismo, viajes, duty free y todo eso, porque han sido súper castigados y no estamos muy claros. Ahí pues, son más apuestas, ¿no? O incluso un Airbus, pues nuestros analistas lo siguen viendo con un potencial enorme, pero eso es si las aerolíneas son capaces de pagarle las compras de aviones que les deberían de estar haciendo, ¿no? Entonces ahí dependen de un comprador debilitado. Y pues es una pregunta más grande de ver cómo va a poder funcionar eso. No sé si he contestado. No, totalmente. Complementando un poquito la pregunta, nos basamos todos en la historia, ya que esto es un evento sumamente difícil de entender y nuevo para todos. ¿Tú te inclinarías más a que el desenvolvimiento de esto va a ser semejante a la crisis del 2008, que dure mucho más tiempo en la recuperación de los mercados, o mucho más corto, como lo mostrabas en la columna izquierda de la lámina 19? Sí. De momento, mis colegas de la estrategia del banco lo están viendo como algo más, el base case, digamos, es algo más corto. Entonces, estamos viendo más bien una recuperación ya en el segundo semestre de este año y un regreso a la normalidad en el 2021. Entonces, es un escenario más corto que lo que vimos en el 2008-2009. Pero de nuevo, eso es hoy en base a lo que sabemos, lo que vemos y lo que esperamos. Mira, Jean-Pierre, creo que bueno, ya estamos sobre la hora y tengo una pregunta aclaratoria para ti. Cuando hablas de energía, preguntan si se refiere específicamente a productos petroleros Petróleo. o también a generación eléctrica. Imagino que es productos petroleros, sin embargo, petrolero, sí. pedían la aclaratoria. Lo último, para aclarar, alguien pregunta sobre el cierre de la frontera, lo que hablamos de la desglobalización antes, solo para aclarar definitivamente, y corrígeme si coincides conmigo, básicamente eso puede ser un cambio del nuevo normal, de la nueva normalidad del mundo, si los países se cierran y empiezan a tener menos comercio. Pero creo que en este momento es difícil de definir. Creo que hay muchas cosas, creo que la incertidumbre es lo que prevalece en estos momentos para todos. Sí, totalmente. Y bueno, también las tensiones políticas que pueden salir a raíz de todo lo que hemos visto también. Estamos viendo, bueno, declaraciones, ¿no? Un poquito fuertes a veces entre países, etcétera. Entonces, hay que ver un poco, pero hay que tomarlo un poco semana por semana, yo diría, porque es verdad que evoluciona muy rápidamente y es muy difícil predecir. Entonces, vamos ajustando el tiro en base a lo que estamos viendo.
Pero es verdad que hoy en día parece que estamos en un camino, estamos viendo un poquito la luz al final del túnel y en un camino de recuperación, pero más que todo porque se ha ganado tiempo, porque ya no hay el pánico y porque estamos entendiendo un poquito mejor este problema, pero yo creo que sí va a haber un impacto importante sobre algunos hábitos van a cambiar, digamos, y eso pues es importante tomarlo en cuenta para las inversiones y para el modo de vida que nos espera después de esta crisis. Perfecto. Jean-Pierre, muchísimas gracias. Yo no sé si Elena o Andreas tenían algún comentario, alguna pregunta que hayan visto, o cerramos la sesión por el día de hoy. No, muchas gracias. Se puede cerrar por el día de hoy. Yo quiero agradecer en nombre de la Cámara Suizo-Panameña de Comercio. Quiero efectivamente agradecer en primera instancia, obviamente, a Jean-Pierre por una excelente exposición. Yo creo que nos iluminó a todos. También agradecer por casi el último comentario, que vemos luz al final del túnel. No sabemos qué tan grande es la luz y qué tan largo está el túnel, pero algo ahí está shining. Y muchas gracias entonces por iluminarnos. Muchísimas gracias a Juan Ernesto por haber moderado esa sesión, también con tus insights y con tus enriquecido con tus takeaways, así que muy, muy positivo. Muchas gracias a Elena por haberlo organizado y muchas gracias a todos ustedes, a la audiencia, por haber participado. Es excelente, es fenomenal. Aquí ven el slide con nuestros contactos. Si tienen interés en entrar en contacto directamente con Jean-Pierre o Juan Ernesto, ahí están sus mails sobre temas más vinculados con la Cámara. También pueden hablar con Elena o conmigo y estamos a su disposición. Creo que el video también de la sesión va a estar subido a YouTube, no en público, pero aquellos que lo quieren, a favor en entrar en contacto con Elena. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes y que pasen un lindo día. Stay safe at home. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego.